Buenas noches, bienvenidos a Comprensión de los Tiempos, a la continuación del segundo Congreso Internacional. Y le damos la bienvenida al Pastor Fabio para que nos salude. Pastor Fabio, ¿cómo vamos? Ok, buenas noches a todos, Dios los bendiga. Qué rico estar nuevamente acá juntos en torno a un tema tan, pero tan importante y en mi opinión, a veces uno de esos temas bien descuidados, que no le damos tanta atención. A veces pensamos que la autoridad espiritual la necesitamos en la iglesia y nos olvidamos de nuestra primera iglesia. Creo que este tema sí que va a tocar un poquito de fibras por ahí y muy saludable. Fabio, vamos a introducir a nuestros panelistas. Esta noche tenemos con nosotros a los pastores Pablo y Ulrike Otremba, quienes en los últimos años han estado, pues el pastor Pablo como misionero de la Oficina de Misiones de la Iglesia Cuadrangular de los Estados Unidos para Latinoamérica. Pero el pastor Pablo y su esposa han sido pues una tremenda influencia en nuestras vidas y en mi vida personal. He crecido al lado de ellos, hemos trabajado juntos, hemos ministrado juntos y en diferentes esferas, en Colombia, luego acá en Perú y luego en la región, en diferentes contextos. Han sido una bendición tremenda verlos caminar en la senda del ministerio y del Señor, viéndolos y aprendiendo de ellos muchas veces. Entonces es una gran bendición tenerlos con nosotros esta noche y seguro porque muchos de ustedes también los conocen, han estado en sus países, los han escuchado, han disfrutado su ministerio y enseñanza. Yo creo que tiene mucho que aportarnos esta noche en este tema tan tremendo como la autoridad espiritual en el hogar. Y por otro lado tenemos a Jeff Toll y su esposa Evelyn. Oye, estuve en la clase con el doctor Toll de la maestría en Life Pacific hace poco y fue una clase tremenda. Aprendí muchísimo, me desafió muchísimo y pues también tomando las clases que le está dando sobre formación espiritual en el mundo pluralista. Wow, estoy aprendiendo un montón. Jeff, una bendición tenerte con nosotros esta noche. Con Evelyn, ustedes no han escuchado a Evelyn hablar y muchos no han escuchado a Ulrike hablar. Y lo mejor de esto no es solo escuchar a sus esposos, que estamos un poco acostumbrados con sus voces, pero escuchar a sus esposas, entonces, y más en este tema tan importante. Bueno, y también tenemos como moderador esta noche al pastor Arturo Andrade, quien es el actual presidente de la Iglesia Carismática Cuadrangular en Colombia, a quien también conozco de muchísimos años atrás. Él fue mi líder de jóvenes, imagínense. ¿Hace cuánto tiempo cuando éramos todavía jóvenes y estábamos en grupos de jóvenes? Él era mi líder de jóvenes, pero también fue uno de los que el Señor utilizó en un momento específico para discipularme en temas muy puntuales de mi vida personal como joven, ¿verdad? Y recuerdo ir a su casa, recién casado con Estelita, y recuerdo ir a su casa y tener allí, creo que eran los jueves como a las 6 de la tarde, algo así, que nos juntábamos y teníamos un tiempo de estudio personal de la Biblia, un tiempo muy bueno. Pastor Arturo, muchas gracias por eso. También fuimos compañeros de ministerio en Colombia. Él pastoreaba a 2 horas de donde yo pastoreaba y compartimos muchos tiempos agradables allí. Una bendición tenerlos a todos esta noche en nuestra sesión. Que Dios los bendiga y disfrutemos este tiempo entonces. Muchas gracias María Inés y muchas gracias Pastor Fabio. De verdad que Comprensión de los Tiempos tiene una especial atención ahora y es que en este segundo congreso le estamos dando una mirada profunda a temas que están ahí, que a veces no son fáciles de acercarnos a ellos, pero aquí estamos intentando en corto tiempo, porque al final esto de las plataformas Zoom y vernos así hace que el tiempo deba ser más cuidado, pero nos acercamos a esos tiempos pensando en todos aquellos que nos siguen en diferentes maneras, en diferentes formas, en comprensión de los tiempos actuales. Tienes que saber que tenemos en YouTube presencia, en Instagram, y que todas estas conversaciones van a estar en la red para continuarlas, para volverlas a ver. Así que bienvenidos y bienvenido Pastor Pablo y su esposa Ulrike, Dios les bendiga. Bienvenido Jeff y Evelyn, qué rico tenerles
aquí para esta conversación, autoridad espiritual en el hogar. Y esto va a ser bien emocionante. Yo solo quiero decir unas 2 o 3 cositas antes de que cada uno se presente un poco más ampliamente, más profundamente, especialmente en el tema familiar, ¿no? ¿Cuánto hace que están casados? ¿Cómo es su familia? Yo quiero decir que la familia realmente está bajo ataque en este tiempo como en todos los tiempos. O sea, a veces creemos que ahora es el tiempo más fuerte, pero a Jesús le hicieron preguntas acerca de la familia que causaban mucha controversia en su momento, ¿no? A Jesús, un hombre soltero, le preguntaban sobre el divorcio. Es que es increíble cómo trataban de jalarle y él dio su respuesta. Y vemos que lo cultural, lo sociocultural, siempre está tratando de jalar la composición de familia, cómo deberían ser sus roles, cómo sus relaciones. Pero la Biblia tiene también mucho que decir en este tema y la Biblia es permanente, es estable, es firme. Dios no está cambiando sus principios. Así que tenemos un reto grande hoy de acercarnos a un tema que está socioculturalmente en continuo cambio, pero bíblicamente con una seguridad y una estabilidad fuerte. También quiero a manera de contexto y de introducción decir que cuando nos acercamos a este tema, pues no tratamos de juzgar ni condenar, tratamos de ver cómo la Biblia nos presenta. Y si tú no estás en uno de estos casos, no te sientas condenado, no te sientas juzgado. No es nuestra intención. Nuestra intención es que el principio de Dios, la vida que Dios da a través de su palabra, llegue a ser la meta que perseguimos, llegue a ser lo que queremos vivir en nuestras vidas. Y pues Dios te dará la gracia para vivir en la situación que te encuentras cuando estás dependiendo de Él y adorándole. Entonces, nos acercamos con humildad a este tema, nos acercamos entendiendo que hay diferentes circunstancias y situaciones que viven las personas, pero nos acercamos también creyendo que la palabra de Dios trae vida y poder a aquel que quiere sujetarse a ella. Así que sin más ni más, entonces vamos a darle el lugar al pastor Pablo y su esposa Ulrike para que nos cuenten un poco más acerca de ellos, de su familia, cómo está compuesta, en qué etapa de la vida están ahora. Yo recuerdo una conferencia del pastor hablándonos de las etapas de la vida y lo usaba con las estaciones, que el verano, que la primavera, y bueno, yo soy bien latino y no entiendo mucho de estaciones, pero que nos cuente él en qué etapa está. Buenos días, buenas tardes, buenos días, porque aquí son las 2 de la mañana y alguito apenas en Alemania, al otro lado del mundo. Y sí, a veces parecemos como si estuviéramos en la luna, eso es verdad. Bueno, ¿en qué etapa nos encontramos? Esa es una buena pregunta. Yo creo que estoy yo estoy más en una etapa de donde no sé ni de dónde estoy, porque yo creo que en este momento de transición, pues sí, surgen un montón de preguntas para esta última etapa, que puede ser larga, ¿no es cierto? Pero de todas maneras es una etapa que hay que mirar bien. Bueno, estamos casados 44 años, llevamos de casados, el próximo año 45, y creo que eso ya pide como que pensar en algo para esa fecha, celebración de algo. Pero sí, me casaría con la misma mujer otra vez. Me ha aguantado, yo he contribuido mucho a la santificación de ella. Ella ha tenido que aprender paciencia y amar en los momentos más complicados y bueno, de todo. Y bueno, estamos felices. Ella es la madre de nuestras hijas y la abuela de nuestros nietos. Entonces, sí, hasta ahí, yo le quité todo. Sí, ya no tengo nada que decir. Esa ya es la introducción. Muy bien, muchísimas gracias. Dios te bendiga, Pablo y Ulrike. Ahora vamos con Jeff y Evelyn, por favor, cuéntenos. Muy bien, bueno, María Inés dijo que quería oír de las esposas, así que yo aquí calladito y voy a dejar a mi esposa responder.
Hola, bueno, buenos días a los pastores Trempa, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que se encuentren. Mi nombre es Evelyn Toll, mi esposo, el pastor o Jeff Toll, doctor Toll, como lo conocen diferentes personas. Ya llevamos de casados 20 años, tenemos 5 hijos y pastoreamos, trabajamos juntos y damos gracias a Dios por el hogar que Él nos ha ayudado a formar. Estamos, bueno, yo no, de etapas, no sé, estamos ¿en qué etapa estamos ya? Bueno, el mayor acaba de cumplir 18 años esta semana, así que tenemos el mayor de 18 y el menor de 7, así que parece que estamos en casi todas las etapas de la vida. Y no tengo la menor idea qué estamos haciendo, pero cada mañana nos levantamos con la expectativa de alguna sorpresa que va a pasar. Así que, pero es una buena vida la que tenemos. De repente aquí estamos en la oficina de la iglesia. Tenemos 3 muchachos, los 2 mayores y el menor aquí, o sea, en otro cuarto, y los otros 2 con mi mamá. Y parece ser que esa es nuestra etapa ahorita. Todos siempre están repartidos en diferentes lugares por tantas actividades de iglesia, de escuela, de familia y tanta cosa que está pasando. Pero ahí vamos, ahí vamos. Oh, muchas gracias. Sí, entonces vemos que tenemos un grupo de panelistas muy interesante, diferentes etapas, hijos en diferentes momentos, ya los pastores Otremba, abuelos, y aquí estamos para acercarnos a este tema, autoridad espiritual en el hogar. Y pues vamos a tratar de acercarnos de una vez. ¿Cómo entiendes? ¿Cómo comprende? Cuando escuchas autoridad espiritual en el hogar, ¿qué crees de qué se trata esto? Y bueno, no sé, aquí vamos a ver si empezamos escuchando a la pastora Ulrike acerca de cómo te acercas a este tema, autoridad espiritual en el hogar. Yo no sé, autoridad espiritual. Yo personalmente no veo ahí un gran problema, porque cuando cada uno de nosotros está buscando servir y agradar a Dios, yo creo la tarea de llegar a ser cada día más como Él quiere que seamos, también nos une como pareja. Y entonces esa pelea entre la autoridad espiritual y esa de sumisión, en mi opinión, no es una gran discusión, porque yo estoy tratando de hacerlo mejor para que él pueda llegar a ser el mejor hombre. Y yo creo cuando él, mi esposo, también tiene la misma actitud, eso de sumisión ya es una cosa que va por sí solo. Yo creo cuando hay esa pelea de autoridad y sumisión, hay un problema de corazón. El hombre que de pronto se cree más importante, aun cuando Dios nos ha puesto como equipo en ese mundo a gobernar y a someter el mundo. Y la mujer que de repente está un poco amargada o quiere luchar por ciertas posiciones y por eso están esas peleas. Pero cuando juntos estamos buscando a glorificar a Dios, ese es nuestro primer meta. Yo creo lo demás debe resultar como algo normal. Yo nunca tenía un problema con sumisión y yo creo que estoy respetando a mi esposo. Bueno, aleluya. O sea, bueno, un tema, o sea, nos acercamos a este tema desde que nosotros intentamos agradar, adorar, servir a nuestro Dios y esto trae balance a todas nuestras relaciones. Un buen acercamiento. Quisiera oír a Evelyn, ¿qué dices a esto de acercarse al tema de la autoridad espiritual? Creo que coincido mucho con la opinión que Ulrike acaba de dar, que cuando uno como mujer, de mi parte, buscas a Dios y ese es tu anhelo, es estar bien con Dios.
la palabra sumisión no es chocante. A veces en muchos círculos es como, ¿cómo que eso de sometimiento y someterse y la mujer? Pero simplemente para mí en mi camino no ha sido algo que he tenido que hacer, como tengo que pensar y decir, me tengo que someter a mi esposo, ¿cómo voy a hacer eso? Sino que, como ella dice, al conocer a Dios es algo que fluye naturalmente, reconocer que esa es la persona que Dios ha puesto en tu camino y que según su palabra, así fluyen las cosas. Y creo que, como ella dijo, empieza en el corazón. Como mujer, empieza amando al Señor y amando a lo que Dios te ha dado, recibiendo este regalo del cielo, respetándolo, y no resulta chocante porque no estás peleando por una posición, simplemente estás siendo parte de algo. Claro que sí. Muchísimas gracias. O sea, sí, nos acercamos a este tema desde nuestra relación personal con Dios, y obviamente esto ayuda para que nuestras otras relaciones puedan fluir como debe ser. Sin embargo, hemos notado en la iglesia, y ya pusieron de presente este conflicto que hay entre las parejas y entre las personas. Un día le preguntaban a Jesús acerca del divorcio, como ya lo mencioné, y le presionaban, y él dijo, bueno, es que al principio no fue así. Él decidió hablar del matrimonio y dijo, al principio los creó hombre y mujer, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y ahí volvió a recordar el Génesis 2:24 como principio de la familia, principio de la institución familiar antes de la caída. Pero llega la caída y viene el egoísmo, viene digamos, la visión de poder, viene todo el posicionamiento dentro de una sociedad cambiante. Y ahora tenemos que las mujeres se educan muchísimo, llegan a tener gran capacidad, aportan a esta sociedad, y desde esa posición que socialmente ocupan, vienen al hogar y se trata de establecer una lucha como de poderes entre el hombre y la esposa por quién puede más, quién aporta más, quién hace más. Conocen a Jesús y esto no como que cambia un poco su manera de ver la vida. ¿A qué crees que se debe esta manera de ver la vida y por qué, aunque es tan sencillo decir, si adoramos a Dios, esto nos ayuda en nuestras relaciones? La verdad es que en muchos hogares muchos hogares cristianos, esto no está ocurriendo. ¿Y qué podríamos decir acerca de eso? No sé, quiero comenzar aquí con Pastor Jeff. ¿Qué decimos frente a esta realidad cristiana de las familias que luchan en sus hogares en cuanto a sus roles y su identidad? Bueno, esto es algo interesantemente que he estado conversando mucho con mi suegra, una pastora, la mamá de mi esposa, y cuando estamos ahí en la casa, hemos tenido muchas pláticas acerca de este tema, porque realmente lo que estás diciendo es totalmente la verdad. Y hay que entender primero, pues, qué es el movimiento cultural que está pasando. Y lo has explicado bien, porque de cierta manera lo que está pasando es que el objetivo cultural es que el hombre y la mujer puedan tener como, digamos, mismo liderazgo o mismos recursos o finanzas o las mismas oportunidades frente a la sociedad. Pero la realidad es que la palabra de Dios nos muestra un modelo que no se trata en sí de la sociedad, pero se trata principalmente de familia y del reino. Y lo que ocurre a veces es que dejamos que la sociedad, por algo que la sociedad busca, correcto o incorrecto, pero lo que la sociedad busca que impacte sin nosotros darnos cuenta el modelo bíblico de matrimonio y familia
y todas esas cosas. Y esto es bien importante entender porque, por ejemplo, si miramos a Proverbios 31, ya sabemos hasta ahí que las mujeres, las esposas, las mamás, muchas veces en los tiempos antiguos tenían negocios, o sea, vendían cosas, pero en ese contexto muchas veces de la casa. No es que salieron de la casa para formar una carrera y de repente el esposo fuera de la casa formando su propia carrera y los niños descuidados en la casa todos solitos o cuidados por alguien más. De repente, el modelo bíblico tenía una combinación de la familia nuclear y también la ayuda de una familia más extensa, tíos, tías, abuelos y todo ese mundo. Y algo también que existía en cuanto al contexto bíblico, pero también en los tiempos, en muchas naciones, antes de estos últimos más o menos 100 años, es que los padres también trabajaban en las casas, o sea, en los campos, pero era parte de su propiedad, ¿no? O si un papá trabajaba, por ejemplo, en hierro o algo así, estaba muy cerca a la casa. Entonces, las familias estaban mucho más unidas y juntas físicamente durante la mayor parte de la historia humana. Y son los tiempos mucho más modernos en estos últimos 100 años que ahora la educación pasa fuera de la casa, ahora los padres están fuera de la casa, papá y en muchos casos mamá. Y creo que es ahí lo que ha cambiado todo porque estamos dejando que la cultura entonces defina los roles, pero voy a decir algo que quizás es peor, o en otras palabras, no solamente que la cultura define los roles, sino que hemos completamente abandonado los roles, padres, madres, esposos, porque estamos tratando de vivir dentro de un modelo cultural que realmente no tenía que ver con lo que pasaba en los tiempos bíblicos y lo que la palabra nos enseña. Y bueno, con todo eso muy interesante, que hoy en día hay un movimiento grande aquí en los Estados Unidos de madres y padres deseosos de enseñar a sus hijos en las casas, el homeschooling, porque ellos desean regresar a tener esa influencia, ese impacto y esos roles nuevamente. Y con la falta de esos roles bíblicos, estamos viendo más desesperación, estamos viendo más ansiedad, estamos viviendo una falta de felicidad entre todos. Los esposos, padres no están felices, las madres no están felices, los hijos no están felices y estamos viendo un aumento grande en estrés, en problemas mentales y tantas cosas. Y creo que todo esto es debido a un movimiento cultural que nos ha sacado de ese modelo bíblico que definía bien lo que era una familia y cómo operábamos ahí. Vale, muchísimas gracias. Jeff pone presente entonces este tema cultural, Pastor Pablo. Y bueno, ¿cómo ves tú el tema desde ya tu perspectiva, ya viendo las familias constituirse, llegar a ciertas etapas? Y bueno, ¿qué has visto lo que las familias han incluido como modelo y qué fruto ha dado? ¿Qué nos puedes decir acerca de esto mismo? Bueno, antes de hablar del modelo o de roles que creo que debemos regresar digamos, a lo que hemos visto como planteamiento para esta conferencia, que dice autoridad espiritual en el hogar. Entonces yo me pregunto, ¿qué es esa autoridad y cómo se ve esa autoridad espiritual? Porque yo creo que si nosotros podemos redescubrir lo que es la autoridad espiritual, entonces posiblemente muchos de estos conflictos de los cuales estamos hablando van a encontrar ojalá una solución. En el caso de Jesús, por ejemplo, nosotros leemos en Mateo 7 que
cuando él terminó el Sermón del Monte, la gente dice o se dice de la gente que estaba asombrada porque él enseñaba como alguien quien tenía verdadera autoridad. Obviamente hay una autoridad que falta o una falsa autoridad, como sea, y aunque eso tiene que ver con Jesús y sus enseñanzas, yo creo que esto también se aplica a todas las áreas de nuestra vida, incluyendo pues la familia. Y Jesús también menciona otro ejemplo cuando él habla de los gobernantes, que ellos pues ejercen autoridad de una manera muy abusiva, hacen alarde de su autoridad, dice ahí, frente a sus súbditos. Entonces, obviamente hay otra manera de ejercer autoridad, otra manera de tratar a la gente que está bajo nuestro cuidado. Y bueno, ahí dice que el que quiera ser el líder entre ustedes deberá ser sirviente. Y yo creo que aquí no se trata de ver, ay, el hombre tiene la autoridad, entonces ponga las pilas y la mujer sujétese. Yo creo que antes de llegar a hablar de esos temas así, yo creo que tenemos que mirar qué es esa autoridad espiritual y que no es el rol mismo, sino que es algo, como lo dice, espiritual, es una autoridad espiritual que nace a raíz de que soy el mejor servidor. Entonces ahora posiblemente el que se sujete a alguien a mi autoridad va a ser menos problemático. ¿Por qué? Porque hay una autoridad verdadera, una autoridad real, no una abusiva, es una de servidor. Entonces ahora buscando el bien del otro, como lo dice Efesios, donde dice que el hombre debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Entonces hay un sacrificio, una entrega. Yo creo que deberíamos hablar eso por ese lado para poder llegar y decir, bueno, ¿cómo se verá ahora la dinámica en la iglesia? No sé si me hago entender, pero es que a veces nosotros entramos muy rápidamente en hablar de sumisión y de que el hombre tiene no sé qué. Yo creo que aquí tenemos que cuidarnos. El esposo no tiene la autoridad en el hogar porque es superior a la esposa. Esto hay que aclararlo. El rol dado al hombre es un rol de responsabilidad y tiene que estar basado en ser servidor, en la humildad, ¿no es cierto? Es el espíritu, el motor de esa autoridad lo que al final llega a ser muy importante. Y bueno, si en un hogar se ejerce ese tipo de autoridad, entonces yo creo que eso es para ambos. Ella tiene autoridad cuando vive una vida a la luz, según 1 Pedro 3, y si ella refleja confianza en Dios y refleja, si vive, viviendo a la luz de la palabra de Dios, entonces tiene tanta autoridad que puede llevar al esposo a convertirse. Y por el otro lado, cuando el hombre no honra a la mujer o no la valora, la desprecia, entonces hasta sus oraciones van a estar truncadas. Háblame de autoridad espiritual. Entonces, autoridad espiritual no viene sin una vida que va marcada por ese espíritu. Entonces, no sé si me hago entender, pero aquí yo creo que deberíamos poner una base en este asunto. Autoridad espiritual en el hogar, ¿no es cierto? No es porque soy hombre, sino porque soy el mejor servidor. Y ahí yo me voy a callar a pedir que se sujete ella, porque yo ahora tengo que mirar un momentico, ¿dónde estoy yo parado? No puedo simplemente decir, porque soy hombre ahora, por favor, la Biblia lo dice, cállese. No puedo por ahí. Claro, sí, sin embargo, mira, y comprendo esto, y Ulrike y Evelyn mostraron que un corazón que de verdad se agrada y adora a Dios, pues, y que se sujeta a Dios, pues fácilmente va a entrar como en sus relaciones de fluidez y de balance.
La Biblia en el libro de Efesios, como tú lo pusiste, dice, bueno, Efesios 5:21 comienza diciendo, sométanse unos a otros. Para la mujer significa, para el hombre significa, y parece que trae roles distintos, como que no le dice las mismas palabras a la mujer que las que le da al hombre. Claro, muchos hombres cristianos llegan y el primer versículo que se aprenden es ese de que mujer sométase a su marido, así que, y entienden eso como usted debe hacer todo lo que yo digo, debe vestirse como yo le digo, debe hacer las cosas como yo las digo, y entienden la sumisión de la esposa como si ella estuviera, digamos, más bien sometida a la fuerza de su voluntad. Pero entonces, ¿qué es? ¿Qué sí es? Si eso no es, ¿qué sí es sujetarse a su esposo para este significado para la esposa? Y no sé cómo entiendes esto, Evelyn, cuando escuchas la palabra de Dios que dice, Evelyn, esposa, sujétate a tu esposo, Jeff, ¿cómo percibes esto? ¿Cómo entiendes esto? Bueno, algo de nosotros dos, yo soy mayor que Jeff. Yo le llevo 3 años. No les digas eso. Yo le llevo 3 años. Bueno, soy mayor que él. Y cuando nos conocimos, en la etapa en que nos conocimos, él era muy joven. Él era muy joven, todavía en la universidad. Y muy maduro. Muy maduro. Y yo ya estaba trabajando, ya tenía yo un trabajo profesional y empezamos, sin embargo, había cosas de su personalidad, de su carácter que me atrajeron a mí, por eso fue que empezamos una relación, pero me acuerdo yo que en nuestros primeros años de matrimonio, para mí era difícil porque para mí era como que yo tenía más experiencia, yo tenía más conocimiento, empezamos a activarnos en la iglesia hispana, yo crecí en una iglesia hispana, él apenas estaba trabajando con la iglesia hispana y era para mí yo sabía más, tenía mucha más experiencia, ¿verdad? De lo que yo sentía que él tenía y daba mucho mi opinión y esto y lo otro y fueron a veces años frustrantes para mí porque no miraba que él hacía lo que yo quería, para él porque siempre tenía alguien dándole una opinión de todo lo que él hacía y creo que llega el momento en que mientras Dios va trabajando en él y él siguió madurando, que simplemente lo tuve que amar y respetar y hacer esa decisión, aunque él todavía no era todo lo que yo pensaba que verdad tenía que hacer, no funcionaba como todo lo que según mi opinión experta tenía que ser. Creo que entendí esa parte, tal vez esa parte de la autoridad espiritual, de lo que Dios hacía y de yo simple rendirme, de saber que yo no lo podía cambiar a él. Eso estaba fuera de mi control, pero yo sí escogí casarme con él. Y en ese punto tuve que entender, yo lo escogí a él, ¿verdad? Nadie me forzó a casarme con él y dejar que él fuera quien Dios lo llamó a ser. Evelyn tuvo que rendir eso porque él no era todo lo que yo pensaba que era y tuve que, cuando él empezaba a predicar, tenía como 20 puntos en los mensajes y yo era como que no, pero cuando yo paré de tratar de cambiarlo a él y acepté quién él era como hijo de Dios y el llamado que Dios tenía en él, aparte de mí, la vida fue mucho más fácil y pude respetarlo, respetar los dones que hay en él, respetar la personalidad, el carácter que él tiene cuando lo solté. Y creo que a veces el sometimiento a esa fricción es dura porque
porque uno quiere controlar, uno quiere que hagan las cosas como uno quiere que las haga, y yo tuve que simplemente decir, no me pertenece, Señor, te pertenece a ti, y hay cosas que yo nunca voy a cambiar en él. Esas te las rindo a ti y Dios obra. Y ahora, ahora después de 20 años, yo supero sus mayores expectativas. Increíble. Ok. Bueno, reacciones en el chat a esto que acaba de decir Jeff y Evelyn. De verdad que sí. Mira, gracias por contarnos desde tu experiencia y de verdad gracias por abrir el corazón aquí, porque palabras como yo intento cambiarlo, yo quería controlar, yo quería que fuera como yo pensaba que debía ser, y luego decir, bueno, más bien yo voy a soltar, voy a dejar que fluya en sus dones y voy a estar bien con eso como una decisión. Son cosas muy importantes. Gracias por contarnos de esta experiencia y poder rescatar estas palabras así. ¿Y cómo sería en tu caso, Pastora Ulrike? Yo sé que someterse al Pastor Pablo es re fácil, él es tan increíble, él tiene tantos dones, así que es muy fácil sujetarse, pero cuéntanos tu experiencia particular en cuanto al tema de es someterse unos a otros en el temor del Señor. ¿Significa para la esposa sujetarse a su esposo? Yo creo la bendición para nosotros fue que el primer año de matrimonio juntos estuvimos en el Instituto Bíblico sentados en Christ for the Nations en Alemania, aprendiendo juntos, teniendo muchas conferencias también en respecto a las familias, leyendo mucho, y yo creo aprendiendo y escuchando a Dios. Yo creo este fue más lo que formó esto. Yo no sé, en verdad no puedes decir, ese me costó, aun cuando una señora que nos conoció aún antes de casarse, tenía la duda que yo me podría someterme a mi esposo. Pero yo creo hice un buen trabajo de todas maneras. Pero siempre era mi deseo ayudar a Pablo en su ministerio, porque yo sabía que mi rol es estar detrás de él, apoyándole a él, ayudándole a él, construyendo el lugar para que él podría trabajar mejor. Yo creo, yo no me recuerdo que en verdad tenía grandes problemas de someterme. Este no era un gran problema, yo creo. No sé. Yo no tengo nada de qué quejarme. De ninguna manera. No, yo creo otra vez, en ese caso yo no tengo, digamos, el tema de decirle a la mujer sujétese, pues yo no tengo nada que decir en cuanto a eso, porque mi preocupación es que yo cumpla con lo que yo debo cumplir en el hogar. Entonces, antes de decir, bueno, ¿qué significa someterse? Y será que sí se somete o no se somete. Yo creo que personalmente estoy siendo desafiado y por eso yo digo, ¿cuál es la autoridad espiritual? ¿Qué es autoridad espiritual? Porque esa es mi responsabilidad, en eso tengo que enfocarme. Ahora, los roles, yo creo que ahí pueden hasta variar, digamos, cuando hablamos de que si ella trabaja o no trabaja, bueno, todas trabajan, yo creo, porque aún en el hogar, es que a veces ahí viene el punto de que ciertos trabajos son desvalorados hoy en día, no se les estima y por eso hay esa lucha de las mujeres que quieren allá afuera y entonces se les pide que se sujeten y sujetarse significa quedes en casa y haga lo que el esposo quiere. Ahí hay que definir algunas dinámicas, algunas palabras antes de poder llegar y tomar unas decisiones.
Yo creo que hay que valorar el trabajo de la mujer, no importa cuál sea. Y si en algún momento ella sale a trabajar por las circunstancias de las situaciones que vive una familia, lo cultural a la larga, yo creo que la pregunta de la autoridad espiritual no cambia, porque no depende eso de si está adentro o afuera, sino depende, como ya lo dijimos otra vez, de la relación con Dios, entender qué debo hacer yo como esposo para poder verla a ella cumplir los propósitos de Dios, porque eso es lo que Jesús hizo con nosotros. Él entregó su vida para que nosotros cumpliéramos los propósitos. Yo tengo con eso suficiente trabajo. Yo creo uno de los problemas también es que estamos poniendo siempre el énfasis en la sumisión de la mujer, pero no estamos poniendo el énfasis de ayudar al hombre a tomar su autoridad en el hogar. Yo creo cuando el hombre no toma la autoridad en el hogar, es fácil que la mujer la toma. Es normal que la mujer entonces la tome. Wow, excelente punto. Claro, si hay un vacío en la autoridad, pues sí, naturalmente ella quiere tomarla, pero lo que dijiste es muy importante. Ella también debería ayudar o a encontrar al hombre, a apoyarlo y a que él entienda cómo hacer esto de la autoridad espiritual y no tan solamente de la ausencia tomar la autoridad o el rol que le tocaría a él y seguir en él. Eso fue muy, muy interesante. Y Jeff, mira, Pastor Pablo ya está comentando acerca de que para los maridos significa ame cada uno a su esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. ¿Cómo ocurre esto de este rol de esposo, de amar a tu esposa? Muy bien, muy bien. Antes de responder a eso, quiero afirmar algo que Pablo mencionó acerca de que en sí este tema de autoridad espiritual y cómo eso se manifiesta en el hogar, matrimonio, familia, es lo más importante y en cada cultura la pregunta no cambia. ¿Cómo ejercemos esto? Y quería decir muy rápido porque Carolina nos envió un mensaje acerca de que ella es una persona profesional y yo digo a eso, amén, 100%, totalmente. Mi único comentario es decir que me parece que hemos o no hemos definido bien estos conceptos y en una cultura que ha cambiado tanto, nosotros no hemos visto cómo implementar estos conceptos de Efesios capítulo 5 y creo que por eso esta plática que tenemos aquí esta tarde, esta noche y muy de noche para los Otremba es tan importante. Así que en el contexto de hablar de amar, que el esposo tiene que amar, esto es muy interesante para mí, porque en versículo 21 dice, sométanse unos a otros, o en otras palabras, esposas sométanse a sus esposos y esposos sométanse a sus esposas. O sea, es una sumisión mutua que existe en la iglesia y en la familia también. Y de ahí lo que Pablo hace es que toma unos versículos para hablar a la mujer, claro, 22 a 24, y unos versículos para hablar al varón de lo que significa este concepto de sumisión para cada uno. Y ahí es donde él dice al esposo, como acabas de decir, de que el esposo tiene que amar a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Creo que lo que quiero hacer para responder a eso es no dividir, sino unir dos conceptos. Cuando dice en versículo 23 que el marido es la cabeza de su esposa,
Y ahí dice en 25 que el esposo tiene que amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Estos dos conceptos van unidos. Y realmente, y cuando yo enseño a parejas que están por casarse y todo eso, yo digo esto, que no pensemos en la autoridad o la cabeza del varón solamente en un contexto estático o puesto en un lugar donde es esposo aquí arriba y todos debajo como sirviendo a él que está arriba porque es la autoridad. No. ¿Qué es el trabajo de la cabeza en el cuerpo? El trabajo principal de la cabeza es señalar al cuerpo para mover el cuerpo. Es avance, es actividad, es cada miembro del cuerpo usando sus dones, capacidades, talento, todo lo que existe para que cumplan cosas, para que las manos puedan comer, para que puedas caminar a un lugar, avanzar y moverte y entrar en las cosas que tienes que hacer. Y para mí, esa cabeza y el liderazgo del esposo, combinado con el concepto de sacrificio que Pablo menciona después en versículo 25, es tan importante. Yo lo veo como un liderazgo donde el esposo es el primero para entrar en peligro, el primero para arriesgar las cosas, el primero para entregarse y sacrificarse, dando el espacio para esposa e hijos a que ellos puedan avanzar y entrar en todo lo que Dios tiene para sus vidas. Este concepto, Pablo lo dice, porque en versículo 26, él dice, a fin de hacerla santa y limpia y lavarla. O en otras palabras, yo me sacrifico como cabeza para que el resultado en la vida de mi esposa sea una mujer que está siendo más como Cristo, cumpliendo todo lo que Dios ha puesto como propósito en su vida. Mi liderazgo no se trata de que me sirva a mí, mi liderazgo se trata de que yo me sacrifique para que ella parezca más a Cristo Jesús. Y así es como yo lo veo y interpreto y lo comunico con otros. Muchísimas gracias. Vamos llegando y ya tenemos casi conclusiones hasta este momento muy interesantes. Aquí en el chat de todos modos quieren hacer como que Ulrike profundice un poquito más en esto de qué quieres decir cuando dices ayudarle a tomar la autoridad al esposo. ¿Cómo le va a ayudar sin que él sienta que lo está irrespetando o que lo está controlando? Sí, como Evelyn dijo, que lo está tratando de cambiar. ¿Cómo hacer eso sin que parezca, digamos que, o sin que de verdad esté haciendo cosas que no son? Yo creo cuando se habla de que ayudarle a que tomar su autoridad, yo creo que cada uno de nosotros, cada una de nosotros como mujeres sabemos dónde tenemos nuestras fallas y dónde nos estamos sintiendo de pronto desprotegido o donde sí nos gustaría tener más al esposo tomando las riendas y ayudándonos. Y yo creo ahí sí, uno tiene que hablar por un lado y decirles, necesito tu ayuda. Por ejemplo, muchas veces a los colegios, cuando hay problemas, el esposo manda a la mujer y la mujer no quiere ir, en verdad. Y en verdad sería el trabajo del esposo de pronto ir. ¿Por qué no decir entonces al esposo, ¿por qué no vas tú? Para mí es demasiado. Yo creo, al final es mucho el hablar. El esposo no necesariamente sabe dónde el otro está esperando algo.
sea en las finanzas, hay mujeres que son mejor en las finanzas y hay mujeres que no les resulta bien las finanzas. ¿Por qué no hablar? Yo creo al final es la clave hablar y decir dónde tengo yo mis temores, dónde necesito que tú me ayudas, dónde necesito que tú me proteges. Y esto es al final también ayudar al esposo a tomar el rol como cabeza, porque cabeza también significa que él me protege. Ah, sí, sí, sí. Y bueno, si comprendo bien, pues claro, pedir ayuda o pedir esta clase de soporte requiere de humildad. Y pues yo he oído ya en varios comentarios cómo nos acercamos al fruto del espíritu, ¿no? Una mujer más hábil y más capaz y una mujer que tiene más claridad, como nos contaba Evelyn al comienzo de su matrimonio, pero que tiene que usar mansedumbre para dejar que él tome su lugar. O sea, pudiendo hacerlo todo, decide dejar que lo haga él por su rol. Mansedumbre, humildad, comunicar la necesidad de protección, de cuidado, de apoyo, de soporte. Al final, si el Espíritu de Dios no está haciendo una obra en cada uno de nosotros, pues no podríamos de verdad desarrollar nuestro rol como debe ser. Por eso creo que esto de sujetarse uno a otro en el temor de Dios es vital, porque sin el fruto del Espíritu será muy difícil. Y veo la lucha de muchos creyentes y creyentes en el hogar porque sencillamente están resistiendo la obra del Espíritu en sus vidas y obvio esto les trae tensiones en sus relaciones de matrimonio o con sus hijos también. Entonces, bueno, vamos ya acercándonos a esto, a este tema. Aquí en el chat hay diferentes comentarios y cosas bien interesantes. Había un comentario acerca de qué decir de los roles en el matrimonio cuando hay como un yugo desigual. Puede ser que este yugo desigual llegó porque él, digamos, después de casados, uno de ellos conoció a Jesús como Señor y Salvador y el otro no. Y bueno, ahí quedan en esta situación. ¿Aplican estos mismos principios a esta circunstancia? ¿O qué podemos decir, Pastor Pablo? ¿Qué nos puedes decir acerca de esta situación? Bueno, primero, Pedro es un buen ejemplo para darnos, o digamos, es una buena carta para darnos respuesta a esto, ¿no? Ahí en primera de Pedro 2, antes de que se hable del matrimonio o de la pareja, dice, si no estoy ahora en este momento claro cómo lo dice la nueva traducción, pero creo que la Reina Valera dice, por lo tanto, cuando comienza a hablar de las mujeres, pero o de igual manera, me ver ahí rápidamente porque yo creo que es importante. Pero antes él está hablando de los cristianos viviendo en un entorno muy hostil, de persecución y de dificultades, y les dice cómo comportarse en medio de ese ambiente, y habla de pues amar, respetar, de vivir como Dios manda. Y de la misma manera después usa a la mujer viviendo en un, digamos, ambiente hostil en cuanto a su fe, porque tiene un esposo no creyente. Entonces, ¿cómo debe comportarse la mujer en ese contexto? Pues ahí, primera de Pedro, capítulo 3, lo dice muy claramente, que ella tiene que vivir una vida donde respeta al esposo, confía en el Señor y es luz en el hogar. Yo creo que no importa, o especialmente cuando hay un yugo desigual por A o B razones, los principios siguen siendo los mismos. Yo voy a vivir como Dios quiere que yo viva en medio de esas circunstancias. Fuera de que el esposo pida ahora que me tire del 10º piso, ¿no es cierto? Entonces ya yo creo que estamos hablando de aquí hay que obedecer más a Dios que a un loco. Pero el tema aquí yo creo que se aplica igual para una
Para el creyente, las reglas no cambian, ese es el punto. Así es, amén. ¿Qué dices, Jeff? ¿Cómo ves este tema de los yugos desiguales? No, totalmente de acuerdo. Y de repente Pablo en 1 Corintios 7 habla directamente de esto también. Y él dice algo, pero muy práctico, muy sencillo, pero muy importante. Él dice acerca de esto, si un creyente está casado con una mujer, un varón creyente con una mujer que no es creyente y ella está dispuesta a seguir viviendo con él, no debe abandonarla. Ok, ahí vamos, de ahí sigue. Y si una creyente tiene un esposo que no es creyente y él está dispuesto a seguir viviendo con ella, no debe abandonarlo. Bien, va bastante claro, pero lo que dice después es muy importante. Pues la esposa creyente da santidad a su matrimonio y el esposo creyente da santidad al suyo. De otro modo, sus hijos no serían santos. De otro modo, sus hijos no serían santos, pero ahora son santos. En otras palabras, mientras hay un creyente en ese matrimonio, ese creyente todavía lleva una autoridad espiritual que por lo menos puede impactar a los hijos en esa familia. Entonces, no es que no hay autoridad, porque Dios da autoridad que corresponde a cada miembro en el matrimonio, y por esa razón, si es una mujer creyente o un varón creyente, pero en un matrimonio de yugo desigual, la realidad es que cada uno que es creyente, hombre o mujer, tiene una autoridad espiritual que ejercer especialmente con los hijos, pero que también, claro, puede impactar la vida de su esposo o esposa y posiblemente que esa persona llegue a los pies de Cristo también. Claro que sí. Y bueno, yo también quisiera aportar acá, a veces nosotros no ponemos en el rol el tema de digamos, de la autoridad espiritual, pero también veo la dinámica entre esposo y esposa en el desarrollo de su carácter cristiano. Yo recuerdo, y hasta hace muy poco, o sea, pues ya yo no sabría decir exactamente, pero en nuestra dinámica con mi esposa, hay momentos donde ella me da una amonestación o me está mostrando una advertencia o me corrige realmente en el sentido literal de la palabra de cosas que yo estoy pensando, comunicando, diciendo que quiero hacer. Y bueno, y ahí menos mal que aprendimos este tema de la comunicación, porque antes de ir y hacer cosas terribles, le cuento a ella y de una recibo una corrección, y lo recibo súper bien, porque entiendo ese factor de cuidado y como que su autoridad espiritual, su aprendizaje, su madurez logra ayudarme a ver cosas que yo no he visto. O sea que la autoridad espiritual no solo está definida como a una persona en el hogar. Y si los hijos son enseñados y reciben de Dios, un día ellos también empiezan a aportar de Dios cosas al hogar. Y hay que estar atentos a esto. Así que no es solo un tema que fluye de una dirección. Me parece que es la dinámica de familia la que permite que Dios use a cada uno para ayudarnos en diferente momento de la vida. Sin embargo, claro, cuando hablamos de autoridad, alguien es responsable, alguien está cuidando, alguien está atento a que todo esté desarrollándose. Aquí William dice, ¿cómo hacemos entonces, ya que estamos en este contexto cultural, económico, las familias son jaladas más por un modelo económico, por una visión económica, más que por otra cosa? Como líderes cristianos, y aquí en nuestra asistencia reconozco a varios amigos pastores y líderes muy influyentes en Latinoamérica, gloria a Dios porque están acá con nosotros. Pero ¿qué pasos prácticos tomar para que estos contextos no afecten tanto a la familia cristiana? ¿Qué podemos hacer en la práctica para que el modelo bíblico se implemente, de verdad llegue a ser más práctico y real
en la vida de la familia cristiana. Y bueno, Jeff y Evelyn, pastores y influyendo en muchas familias. El pastor Pablo de Ulrike, bueno, su influencia en muchísimas familias. ¿Cómo hacemos para que esto se vuelva más real y no nos gane tanto el mundo en estos momentos? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué podríamos decir sobre esto? Comienza Pastor Pablo y Pastor Ulrike. Bueno, una de las cosas, la mencionó Ulrike, es comunicación. Con todos los desafíos que que una familia hoy enfrenta, yo creo que una de las cosas es que hay que sentarse y hablar de cómo vamos a manejar la iglesia, ya iba a decir, cómo vamos a manejar la familia, que sí es la pequeña iglesia, y de hecho la manera como manejamos ahí o cómo gobernamos la casa, vamos a gobernar la iglesia, es lo que dice 1 Timoteo 3. Pero la comunicación es clave y poner también unos parámetros de cómo ayudarnos en esas circunstancias nuevas, porque la vida siempre tiene cambios, digamos, y tiene sus fases y tiene sus momentos. Ahora, no todo es lineal, así como y que tiene sus etapitas y listo. No, a veces puede ser todo un tema, ¿no? Cuando hay niños pequeños, por ejemplo, es una situación. Cuando hay niños adolescentes es otra situación. ¿Cómo vamos a manejar todo esto? O cuando uno de los cónyuges o el esposo, por ejemplo, está enfermo y no puede trabajar por haber razones. Entonces, ¿cómo vamos a manejar eso? Yo creo que los principios no van a cambiar para nada, pero sí tenemos que dialogar cómo es que vamos a llevar esto a la realidad para poder manejar la vida y salir adelante y poder cumplir los propósitos de Dios. Ahora que aquí en Europa, pues Ucrania, guerra, 1 millón de refugiados en este momento en Alemania, gente que ha perdido todo, los esposos están allá, la familia está acá. Pregunto, ¿cómo se vive familia en esos momentos? Son cosas que hay que enfrentar de alguna manera. Yo digo, los principios bíblicos no cambian, hay que dialogar y llegar a una conclusión que esté marcada por sabiduría divina, que es paz, que es orden, que es humildad, que es unidad. Eso es lo que nos enseña Santiago 3 en cuanto a la sabiduría. Y si se habla, pues entonces nos entendemos. Añado a esto, y Pablo, lo acabas de mencionar con las palabras sabiduría divina, y lo que yo estaba pensando en respuesta a lo que preguntas, Arturo, es que realmente lo que nos distingue del mundo en sí, en cualquier tiempo y momento cultural, económico, cualquier otro momento, y como Pablo dijo, ¿qué son esos principios? Bueno, esa sabiduría divina, o en otras palabras, desde mi perspectiva, tenemos que ser dirigidos por el Espíritu. Realmente cada movimiento que tomamos tiene que ser un movimiento dirigido por el Señor. Si, por ejemplo, si los dos vamos a trabajar o solo uno, pues que el Espíritu nos muestre eso. Yo realmente recuerdo que ella mencionó que ella tenía su trabajo profesional y yo no, yo era salvavidas nada más, trabajando en un lago, protegiendo las vidas, no tan profesional, pero en camino para ser pastor. Y yo estaba como entre los dos trabajos, o tenía un poco de lo que era salvavidas, trabajaba para la ciudad de Los Ángeles en ese tiempo, aquí donde vivimos, y también de tiempo como medio trabajando como un pastor de jóvenes. Y ella habló conmigo un día y dijo, ¿sabe qué? Mi deseo es que cuando nace Caleb, el mayor, el primero, quiero estar en la casa con él y hablamos, dialogamos
miramos las finanzas y toda la situación y sentimos, no, este es de Dios y esto es algo que podemos hacer y tomamos esa decisión. No era un requisito, mi esposa puede confirmar que le dije, mira, si quieres seguir trabajando y buscamos cómo manejar todo esto, ok, también. Pero en cada movimiento y cada momento es buscar qué es lo que Dios desea de nosotros. Porque un modelo del mundo puede ser bueno o malo, pero si no estamos siguiendo al Señor, podemos ir por un camino que es bueno a la apariencia, pero si no es de Dios, puede terminar mal. Entonces, realmente buscar la dirección divina en cada momento, creo que es tan necesario para nosotros. Claro que sí, buenísimo. ¿Y qué dice Evelyn y Ulrike sobre esto? Bueno, la pregunta era cómo vivir, ¿verdad? Esto en cómo crear, para mí, más en la etapa que yo estoy ahorita, cómo crear una familia en estos tiempos. Tengo, la edad de nuestros hijos son 18, 16, 14, 11 y el más chiquito esta semana va a cumplir 8. Entonces, tenemos que hacer muchas decisiones en su entorno, a qué permisos les damos, a qué permitimos en el hogar, a qué no permitimos en el hogar. Y si le preguntan a una de mis hijas, somos los papás más estrictos de todo el mundo, porque, ¿verdad? No la dejamos disfrutar. Y por supuesto, ella se compara a sus amigas, pero creo que lo primero que dijeron es... hablando de ese sometimiento a la autoridad espiritual, de la comunicación, tiene que haber una unidad aquí, tiene que haber un frente más cuando hablamos de los hijos unidos, que tomamos una decisión y decimos, sí, de esto estamos de acuerdo, especialmente cuando estamos disciplinando, criando a nuestros hijos, tomando esas decisiones. Y segundo, como Jeff dijo, ser guiados por el Espíritu Santo. A este momento les puedo decir, mi hija de 14 años no tiene un teléfono y que para su edad, viviendo en Los Ángeles, eso es algo muy raro. Y ella lo pregunta, ella lo quiere, pero nosotros hemos decidido, no importa que todo el mundo tiene un teléfono, sabemos que para nuestra hija eso no es algo para ella en esta etapa de su vida y tenemos que estar bien con esa decisión. Mi hija de 16 años no tiene Instagram, no tiene Snapchat, no tiene TikTok y si le preguntas, es la última niña del mundo que no tiene esas cosas, pero lo hemos hecho de acuerdo y estamos firmes en eso, consistentes en decir, esto no es para ti. Pero ¿por qué no, mami? Y eso, y mis amigas, esto, le digo, ¿y cuál es tu apellido? Toll. Por eso, le dije, porque yo estoy encargada de esta niña Toll y los valores y lo que Dios me enseña para ti y donde nosotros como tus padres creemos que Dios te lleve. Y esas algunas, creo que con cada hijo es diferente, cada etapa es diferente, pero estando unidos, sometidos a Dios, sometidos los unos a los otros, hablando todo el tiempo y unidos en eso, creo que podemos ayudar. Eso ya da una foto a hijos a decir, contra esto no puedo, contra esto no puedo. Nos hablaba de una sabiduría divina, de una guía de Dios y cómo en una manera práctica eso toma formas que a veces ni son entendidas por este mundo, pero hay que ser valientes y hay que de verdad seguir firmes en lo que nosotros creemos Dios nos está guiando para nuestra familia y por eso, digamos, hay que darle gloria a Dios y seguir adelante.
y no dejar que este mundo sea el que de verdad marque la pauta en la guía que Dios nos está dando a nosotros. Pero resalto fuertemente las dos cosas que dijeron muy claramente. Hay que tener una sabiduría divina, una guía del Espíritu, y hay que tener una unidad como familia o como pareja en lo que nosotros estamos siendo guiados por Dios. Buenísimo. Ahora, Pastor Pablo, Pastora Enrique, ¿cómo vemos este tema de pasos prácticos, cosas prácticas para que las familias puedan distanciarse de este mundo, diferenciarse de este mundo, no seguir los modelos de este mundo que a veces no son tan buenos o sí buenos, pero lo que realmente queremos es seguir el modelo bíblico y la guía de Dios? Ya se ha dicho mucho, yo creo, eso es lo que Evelyn decía, que tener comunión el uno con el otro es clave, que en verdad somos unidos en eso como pareja, como padres. Lo otro que es clave es en verdad nuestra relación con Dios. Cuando no tenemos esa relación buena con Dios, cada uno de nosotros vamos a fracasar como matrimonio. Yo creo, eso es lo que estamos viendo, de que estamos luchando por la autoridad espiritual o estamos luchando en contra de la sumisión. Yo creo el diablo ha puesto ahí un gol también en las iglesias porque nos está dividiendo. La cultura está en verdad destruyendo la familia. Ahora nosotros como mujeres tenemos que luchar para obtener una posición. Ahora el hombre tiene que luchar para tener autoridad. Ya no estamos una unidad. Yo creo ahí tenemos que trabajar y para eso necesitamos primero una buena relación con el Señor y una buena relación como pareja. Y entonces de eso yo creo fluyen los pasos prácticos casi por sí solo. Entonces vamos a tener la sabiduría cómo tratar con los diferentes, con los caracteres diferentes de nuestros hijos. Vamos a poder trabajar en esas diferentes etapas. Vamos de pronto a amonestar a nuestros esposos. Yo creo eso es importante también que nosotros como mujeres estamos hablando directamente a nuestros esposos. Yo creo eso de solamente someternos y nunca decir a nuestros esposos donde están mal, eso no es correcto. Eso es falta de respeto hacia nuestro Dios y hacia nuestro esposo. Ahí estamos permitiendo que el diablo está destruyendo el propósito de Dios con nuestros esposos cuando no estamos hablando, cuando vemos que nuestros esposos están mal. Yo creo la clave en verdad es nuestra relación con Dios y nuestra relación con el uno con el otro. Y yo añado a eso también el tema de que pues es hombre y es mujer. Sin embargo, también somos cristianos y Dios nos da dones diferentes y tenemos que valorar eso. Primero valorar y bueno, el valorar a la persona con sus dones, con sus capacidades, abrir espacio para que mutuamente podamos desarrollarnos en ese asunto. La otra que yo pienso que es muy clave aquí es, yo tengo que saber, yo soy hombre, ¿no? Y ella es mujer. Entonces, tenemos que aceptar nuestra identidad como tal y vivirla en el Espíritu de Cristo. Y yo creo que ahí es donde viene el tema de la complementación, no la pelea, ¿no es cierto? Y la complementación no pues a veces en español se dice que ella es la media naranja, el otro es el medio naranjo, no sé. Pero bueno, el tema es que si es la otra mitad, entonces es ese otro lado que yo necesito, que es súper importante para que yo pueda desarrollarme.
como tal en esa unidad llamada familia. Ahora, no hemos ni tratado el tema de los solteros, pero bueno, ese es otro asunto. En este caso serían los hijos, ¿no? Que van a disfrutar de la relación de sus padres como esposos y que ejercen una autoridad hacia sus hijos. Y ya Jeff y Evelyn tocaban un poco cómo la unidad de esposos logra traer una cobertura, una protección, un desarrollo sobre los hijos, ¿no? Y claro, muy, muy interesante cómo la autoridad va a ser personas sanas, saludables, que van a aportar más a este mundo, y eso es clave, clave. Pero digamos, ya acercándonos al final, nos queda muy, muy, muy poquito tiempo y esta conversación está muy buena. También mirando, hay diferentes modelos, ¿no? Yo quiero resaltar algo que dijo Ulrike y vale la pena, yo creo que volverlo a decir, y es que sumisión no significa para la mujer quedarse callada y aceptar todo lo que se le ocurra al esposo, sino que hablar y hablar la verdad con amor es parte del respeto y es parte del llamado de una esposa que ama, que se sujeta, que respeta a su esposo. Porque también la Biblia dice que si uno está viendo que alguien está haciendo algo mal y va a lo malo, decirle es una muestra clara de amor. Y eso debería ser bueno. Y como dijo una de nuestras asistentes, qué bueno que mi esposo está escuchando todo esto. Sí, aleluya. Todos tenemos que estar oyendo todo esto siempre. Y yo también he sido bendecido esta noche con esta conversación. Sí es posible vivir el modelo bíblico en este tiempo, sí es posible. Tenemos aquí parejas que lo están viviendo, que lo están haciendo, que no es fácil y eso también hay que decirlo. Hay reto en vivir en el modelo bíblico de familia, siempre será un desafío y un reto. No es sencillo, no es fácil, no hay apoyos muchas veces para lo que nosotros queremos vivir, reflejando el amor de Dios en nuestras relaciones. Pero aquí estamos y sí vale la pena decir que lo que Dios dice y obedecerlo trae buen fruto a nuestras vidas. Y entonces ya cerrando, ¿qué palabras como de finales, consejos, palabras finales a los jóvenes, a los que se van a casar, que están escuchando y dicen, bueno, yo me voy a casar, pero yo todavía tengo esta visión de la vida como soltero, y será que sí, casarse vale la pena o anula todo lo que yo soy como persona y profesional? Que era un poco lo que Carolina decía, bueno, decido ser profesional y ya lo demás que quede allá. ¿Será que es así tan radical? ¿Qué dices, Pastor Pablo y Ulrike, y luego Jeff y Evelyn? Bueno, primero que todo hay que decirle a algunos solteros que si Dios los llamó a ser solteros por toda la vida, adelante, y eso es válido igual, porque a veces yo creo que eso nos queda como en el tintero de que no podemos aceptar que un soltero pueda ser cristiano o servir en la iglesia. Entonces, eso por un lado. Pero por el otro lado, yo creo que el matrimonio, como Dios lo pensó, es una unidad de gran realización, satisfacción, impulso. Y yo creo que hay que animar a la gente, oye, cásese y busque cómo llevar adelante una familia con Dios. No puedes dejar a Dios por fuera en esto, porque yo no puedo imaginarme si hubiéramos dejado a Dios por fuera, qué hubiera pasado con nosotros. Eso, a algunos parece que les va bien sin Dios, pero no. Yo creo que en general, de verdad, necesitamos a Dios en esta aventura. Y es una aventura linda. Cuando llegan los niños, cuando llegan los hijos, cuando llegan los nietos, y entonces toda esa dinámica de abuelo y nietos y todo, ¿no es cierto? Todo intergeneracional. ¡Qué bendición! Eso trae un gozo tremendo y una satisfacción. Y no solo eso, sino que también el matrimonio, la familia llega a ser una plataforma donde podemos crecer en el Señor, podemos
sí, crecer espiritualmente. Yo diría, cásese bien en el Señor y tenga gente al lado que los pueda acompañar a veces cuando están en crisis para que les mentoreen, les ayuden, pero todo es superable con la ayuda de Dios. Sí, adelante. Yo creo el matrimonio sí es una bendición. Cuando nosotros estábamos todavía no casados, yo también me pregunté, ¿en verdad vale la pena casarse? Especialmente cuando uno ve a todas esas parejas que están peleándose y no están juntos. O están juntos, pero cada uno en su iPad o iPhone y no hay comunicación. Pero entonces una persona me decía, no tomo como ejemplo a todas esas parejas malas, sino mire a las parejas que están felices y están bien y siga a ellos. Y cuando tú no estás en un matrimonio donde juntos están creyendo, Dios está ahí y te ayuda también a amar a ese cónyuge no creyente. Y cuando te preguntas cuándo se va a convertir, bueno, el Señor está de pronto trabajando también en primer lugar en tu corazón. Yo creo no desanimarse en un matrimonio desigual. Seguir adelante. Tienes el mejor esposo a tu lado, es Dios mismo. Y Él te quiere llenar esos vacíos que el cónyuge no te está dando. Y te quiere formar. Y nunca sabes cuándo viene el momento donde el otro está diciendo, sí, quiero. Bueno, buenas palabras para gente soltera que nos está oyendo y anhelaban tener estas palabras. Vamos ahora con Jeff y Evelyn. Sí, no, como dijo, creo que Pablo y Ulrike han dado palabras sabias, aún yo aquí estoy, sí, han bendecido mucho mi vida y cuando hablamos de esto, bueno, el matrimonio fue idea de Dios, ¿verdad? Y las ideas de Dios son buenas y su palabra en Eclesiastés nos dice, es mejor ser dos que uno porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Si uno cae, el otro puede darse la mano y ayudarle, pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas. Y como decimos, respetamos y honramos a aquellos que hacen la decisión cuando Dios los ha llamado a estar solteros, pero también damos gracias a Dios cuando Dios nos da un cónyuge y saber que entre dos podemos hacerlo mejor y en diferentes etapas de la vida se ve diferente para cada uno de nosotros. Hubo un tiempo donde yo, por tener hijos, bebés pequeños, estaba siempre visible y presente, pero no tanto activa en el ministerio. Ahora que están grandes, mi papel es algo diferente, pero creo que Dios nos trajo juntos, nos unió como en matrimonio para servirle a Él, para lograr los propósitos que Él tiene para nuestras vidas, para la vida de nuestros hijos y para el ministerio donde nos ha puesto. Y yo sé que para algunos eso no es una iglesia, pero es su hogar, es su familia, es sus familiares, es su vecindario, es donde Dios los haya puesto como familia, como la familia Pérez, como la familia González, como lo que tú seas, Dios los ha puesto ahí como ese equipo para poder Él brillar con su amor y con su presencia a través de ustedes. En todos nuestros entornos somos sus embajadores, somos sus representantes. Y si lo podemos hacer como unidos en matrimonio, el matrimonio Tol, qué mejor representación de lo que Dios ha hecho en nosotros, sino en nuestro matrimonio. Wow, gracias, Evelyn. Así es, así es. Yo creo que debemos de entender que el matrimonio, y no voy a hablar del tema de solteros o yugo desigual, porque ya Pablo y Ulrike hablaron de eso, pero en cuanto al matrimonio, es algo sagrado, es algo designado por Dios que es tan importante para nosotros, e importante para nuestros hijos, e importante para el mundo en el cual vivimos. Así que debemos de tomar el matrimonio
con toda la seriedad que requiere, porque es algo tan importante, pero a la misma vez debemos de tomar la esposa o el esposo con todo el gozo y todo, o sea, lo que debemos de disfrutar de la otra persona. Y esto pasa tantas veces en los novios que antes de casarse solo pueden pensar en todas las buenas cosas de la otra persona. Y el momento que los anillos están puestos ya comienzan a pensar en todo lo malo de la otra persona. Y la realidad, y lo hemos dicho, que aunque está bien ayudar y decir cosas que hay que corregir y todo eso, el trabajo de transformación en el matrimonio es el trabajo del Espíritu de Dios. Él cambia corazones, Él transforma vidas. Entonces, que dependamos del Espíritu en esta relación y también que sigan disfrutando de la relación, que no solo sea algo temporal por un momento, pero no, que hagan el compromiso de que esta relación puede ser algo de mucha bendición, de mucho gozo en la vida. Y que, como ya hemos dicho, que sean dirigidos por Dios. Mira, Dios les va a decir hacer cosas que no tienen sentido en este mundo. Nosotros vivimos en Los Ángeles, una de las ciudades más costosas en todo Estados Unidos, y Dios decidió que íbamos a tener 5 hijos. ¿Sabe qué? Eso es una locura, no tiene sentido, pero cuando sigues a Dios, Él provee, Él hace toda la obra, Él prepara el camino, así que hazlo, cásate, que tengan hijos, que disfrutan de su cónyuge, que tengan buenos momentos, que sean dirigidos por el Señor. Y también, y este es algo que no hemos tocado mucho hoy, que está bien, pero quiero añadir una cosita más, que es: toma en cuenta la iglesia. Y aquí no estoy hablando de la iglesia, el ministerio y servir y todo eso, aunque todo eso es importante. Pero toma en cuenta esta familia espiritual que Dios les ha dado, la iglesia, los líderes, los pastores, la comunidad que tienen, porque esta comunidad es de apoyo para su matrimonio. No piensen que tienen que solucionar todo solitos, arreglar todo solitos, ir por la vida solitos. No, la iglesia está ahí como una fuente de apoyo, de ayuda. Entonces, que dependas de esa comunidad es muy importante. Y eso es todo. No, buenísimo, buenísimo, Pastor Jeff y Evelyn, Pastor Pablo y Ulrike. Y sí, yo quería hacer todavía más fuerza a esta idea de que Dios te ha dado, te ha provisto una comunidad de apoyo, de soporte. Yo no puedo enumerar las veces que otra pareja, otra persona me aportó a mi vida y ayudó en mi familia para momentos claves de mi vida. Y muchos de lo que teníamos en las Q&A, en las preguntas y respuestas y en el chat, cosas particulares se resuelven cuando tú vas a una pareja espiritual, a una pareja amiga, a una pareja cristiana y conversan esto. Así que deberíamos propiciar más conversación entre nosotros como familia, y esto ayuda muchísimo a ver los principios de la Biblia en la práctica. Así que ánimo por este lado. No quisiera ya repetir más de lo que hemos oído. Dios nos ha hablado muchísimo. La Biblia es un poco más práctica. El matrimonio, para aquellos que lo están considerando, es una buena idea de Dios y es posible. Lo que pasa es que es trascendente. Eso sí afecta toda la vida. Ya no soy yo solo, ahora voy con alguien. Entonces, gracias por estar aquí. Gracias, Jeff y Evelyn. Gracias, Pablo y Ulrike. Gracias por sus comentarios, opiniones, expresiones, testimonios. Bueno, muchas gracias. Dios les bendiga. Y Muy, muy bueno. Gracias a todos nuestros panelistas. Ha sido inspirador.
Mira, yo, como dices tú, ha sido muy inspirador y quiero resaltar solo una cosita que estaba mencionando Jeff al final, que lo mencionó Enrique también en un momento clave, y cuán importante es nuestra propia fe. La autoridad espiritual en el hogar depende realmente de cuál sea nuestra fe. Y estemos casados, solteros, viudos, divorciados, como sea que estemos y que lleguemos a Cristo, nuestra fe en el hogar, la fe que tengamos es la que va a traer esa autoridad espiritual. Y por supuesto, en la medida de nuestra devoción y nuestra búsqueda de Dios, pues esa autoridad espiritual se va a afirmar cada vez más. Quería hacer ese énfasis porque también, como dijo Pablo, no hemos hablado de los solteros el día de hoy, sí, o mucho de ellos, pero pueden estar pensando, oyendo esta charla y diciendo, bueno, ¿y nosotros qué? Y si yo no estoy casado, no, la autoridad espiritual en tu hogar y cualquiera que sea tu contexto va a depender mucho de la fe que tú tengas y de la fe que tengan aquellos con quienes viven. Cuán importante es nosotros que le conocemos tener una fe ferviente y sencilla, sincera, y esto va a traer un respaldo divino tremendo, cualquiera que sea nuestra dinámica familiar. Pero bueno, gracias a todos por estar aquí, Pablo, Enrique, Jeff, Evelyn, Pastor Arturo, muchas gracias. Y nada, también gracias a todos los que nos visitaron el día de hoy. Muchas gracias por estar aquí, pero también compartan y que siga corriendo la voz y que siga corriendo las enseñanzas que se están propalando aquí en Comprensión de los Tiempos. Que Dios los bendiga a todos.